Sí, sus golpes son muy fuertes. Pero aún así, jamás me tocará. Nunca lo hará. Hay algo peligroso en nunca haber perdido. No es la confianza, es algo más oscuro. Hayami no era un villano, era un prodigio, un boxeador de distinta categoría, con velocidad excepcional, técnica refinada y un historial sin manchas. El tipo de peleador que hace que el público se enamore, que los periodistas escriban sobre él antes de que haga algo verdaderamente grande. Pero eso era exactamente el problema. Hayami construyó su identidad sobre una consideración que nunca había sido probada de verdad. Un luchador invicto, sin enfrentarse ante un verdadero boxeador. Y cuando algo nunca ha sido cuestionado, deja de ser confianza y se convierte en ego. Cuando el ego dirige, la mente deja de aprender. Hayami responde con una frase que lo define completamente. No es una amenaza. Nunca me tocará. Esa frase no es una evaluación táctica, es una declaración de superioridad. Hayami no analiza a Hippo, lo descarta. Y esa es la diferencia entre un campeón y alguien que cree serlo. La vanidad, filosóficamente hablando, no es solo creerse mejor que los demás, es negarse a ver la realidad porque la realidad te incomoda. Hayami había visto la pelea de Hippo contra Kobashi, la clasificó de patética y ahí terminó su análisis. No se preguntó por qué y cómo Hippo ganó. No se preguntó qué había dentro de ese muchacho golpeado y torpe que seguía de pie al final. El ego no hace esas preguntas. El ego ya tiene todas las respuestas. Hay algo interesante aquí que vale la pena notar. Hayami sí entrenaba duro. Fuji lo observa trabajando intensamente, incluso hasta tarde. No era un vago tal como imaginamos a alguien engreído. No era alguien que subestimaba el esfuerzo físico. Pero hay una ligera diferencia entre entrenar duro y entrenar con humildad. Hippo llegó al combate con una simple estrategia, construida desde cero, basada en el análisis de su rival, bloquear el uppercut y responder con un gancho de derecha. Practicó esa técnica durante semanas hasta quedar noqueado en el gimnasio. Sufrió para aprender algo nuevo. Hayami llegó siendo Hayami. No hubo cuestionamiento, tampoco existió originalidad en eso. Con su velocidad, con su técnica, con su distancia, no hubo preguntas, tampoco adaptación. La vanidad no innova porque no cree que necesita hacerlo. Y ahí está el contraste más silencioso y también poderoso del capítulo. Dos boxeadores entrenando para el mismo combate, pero solo uno realmente preparándose para su oponente. Cuando Hippo conecta el contragolpe definitivo y Hayami cae inconsciente, el anime no trata ese momento como un simple knockout, lo trata como una revelación. Hayami mirando desde el suelo a Hippo, celebrando en la esquina. Esa imagen lo dice todo. Toda su vida, Hayami fue el que estaba de pie al final. Era parte de su identidad, de su narrativa personal. Y en ese solo segundo, desde el suelo, ve a alguien que nadie tomaba en serio celebrando sobre él. No hay humillación más profunda para el ego que esa. Ser derrotado por alguien a quien no considerabas digno de derrotarte. Pero lo que hace que Hayami sea un personaje interesante y no simplemente un antagonista desechable es su reacción. No se queda en el suelo lleno de amargura. Hace una promesa. Se levantará, volverá, se lo debe a su entrenador. Eso nos dice que debajo del ego y la vanidad había algo real, un boxeador genuino. La derrota no lo destruyó, lo desnudó, y lo que quedó debajo valía la pena. Hayami no es un mal tipo. Al final, es el retrato de algo que todos conocemos, el talento que no aprendió a convivir con la vulnerabilidad. Cuando eres muy bueno en algo desde temprano, el mundo te lo confirma constantemente, y ese eco constante de confirmación puede hacerte creer que la humildad es para los mediocres, que analizar al rival es cosa de los que tienen miedo, que entrenar con dudas es una debilidad. Pero Himeno Hippo, en uno de sus temas más recurrentes, insiste en lo contrario. Los más grandes no son los más talentosos, son los que más preguntas se hacen. Y por el patito feo del torneo, todos lo sabían. Él también lo sabía, y precisamente por eso llegó al combate con hambre, con un plan y con la disposición de sufrir para aprender algo nuevo.
Hayami llegó siendo simplemente Hayami. No hubo ninguna evolución y eso al final no fue suficiente. El ego te protege de las dudas, sí, pero también te protege de crecer. Si este análisis te hizo ver a Hayami de otra manera, hay más personajes esperando ser entendidos así. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada video es una nueva perspectiva. Nos vemos en el próximo round.